Nunca supe mucho sobre la Deep Web. Como padre, bastaba con saber que era peligrosa y que debía mantener a mis hijos alejados de ahí. Para mí, eso era suficiente. Pero para Fred, mi hijo mayor, esa barrera era una invitación. Fred siempre fue distinto. Callado, observador. Desde pequeño le gustaban los acertijos, los rompecabezas complejos, los sistemas. No era raro encontrarlo desarmando juguetes para entender cómo funcionaban por dentro. Pero todo cambió el día que cumplió 18 años. Ese día, su madre y yo le regalamos una computadora de alto rendimiento. No era solo un regalo, era una apuesta por su futuro. Fred nos había dicho que quería estudiar ciberseguridad. Nos sentimos orgullosos. Imaginábamos que trabajaría para alguna empresa de tecnología o quizás hasta para el gobierno. Pero no sabíamos que en realidad Fred ya tenía otros planes. Los primeros meses fueron normales. Se inscribió en cursos en línea, pasaba horas estudiando, programando, aprendiendo sobre redes, encriptación, vulnerabilidades. Hasta que, sin que lo notáramos al principio, empezó a cambiar. Dejó de comer con nosotros. Dormía durante el día y pasaba las noches encerrado en su habitación, con la puerta cerrada y la luz de la pantalla brillando por debajo. Se volvió más irritable, más seco. Ya no hablaba de sus avances ni de lo que aprendía. Si preguntábamos algo, simplemente decía, «Estoy trabajando en algo importante». Nos tranquilizábamos pensando que era una etapa, que estaba concentrado en sus estudios. Pero en el fondo, algo no encajaba. Un día, revisé su historial de navegación y no encontré nada, literalmente nada. Todo había sido borrado, incluso las cookies. Eso no era normal. Fue entonces cuando comencé a sospechar. Una noche, mientras él dormía, encendí su computadora. No tenía clave. Lo que encontré no era exactamente ilegal, pero sí inquietante. Documentos encriptados, foros con nombres raros y una carpeta titulada Dark Lair. No pude abrirla. Estaba protegida con varias capas de seguridad. A la mañana siguiente, Fred me enfrentó. Me gritó como nunca antes lo había hecho. Me dijo que lo estaba espiando, que no confiábamos en él, que no teníamos idea de lo que estaba haciendo. Ese día, por primera vez, sentí miedo. No por mí, sino por él. Fue ahí cuando empecé a buscar información por mi cuenta. Me sumergí en foros y artículos y supe lo que era Dark Lair, una red social en la Deep Web, accesible solo mediante rutas cifradas, y que operaba como una comunidad oculta. No tenía moderadores visibles, no tenía reglas explícitas, pero se sabía que muchos de sus usuarios estaban relacionados con contenido extremo, desafíos peligrosos y experimentos mentales. Al parecer, Dark Lair no era un simple sitio de encuentros o debates. Era una especie de santuario para mentes rotas, un lugar donde la oscuridad interna se compartía como arte. Días después, Fred dejó de hablar del todo. Ya ni siquiera discutía, solo se encerraba. Algunas veces lo escuchábamos reírse solo, murmurar en voz baja, repetir frases como «yo sí lo entiendo» o «ellos me eligieron». Mi esposa estaba devastada. Intentamos hablar con él, llevarlo a terapia, pero no hubo caso. Decía que estábamos interfiriendo con su despertar, que pronto lo entenderíamos, y que ya no necesitaba familia, que ahora tenía una comunidad real. Y entonces llegó la noche. Eran casi las 3 de la madrugada. Me levanté porque escuché ruidos en la planta baja. Pensé que era Fred. Bajé en silencio y sentí que algo no estaba bien. La puerta principal estaba cerrada, pero las ventanas del pasillo estaban abiertas, como si alguien hubiera entrado desde afuera. Vi una silueta moverse por el comedor y al encender la luz vi a Fred. Pero no era el mismo. Estaba de pie, quieto, con una mirada vacía y una sonrisa muy tenue. En la mano sostenía un cuchillo. Dijo mi nombre, como si estuviera probando cómo sonaba. Luego, avanzó lentamente hacia mí. Yo retrocedí. Intenté razonar con él, decirle que lo amábamos, que no tenía que hacer nada de eso. Pero entonces murmuró algo que aún me persigue. En la red oscura, todo acto tiene un propósito, y yo ya hice mi juramento. No estaba solo. Desde la oscuridad del pasillo, emergieron varias figuras, enmascaradas, silenciosas. Vestían de negro y llevaban dispositivos en la cabeza como cámaras o visores. No vinieron a ayudarlo, vinieron por él. Los pasos de esas figuras eran pesados, pero sincronizados. No dijeron una sola palabra. Se movían con precisión militar,
como si cada uno supiera exactamente qué hacer sin necesidad de hablar. Dos de ellos rodearon a Fred. Otro se quedó cerca de la entrada, vigilando. Y el cuarto me apuntó directamente con una pequeña linterna acoplada a su visor. Mi primer instinto fue proteger a mi esposa, que seguía dormida arriba. Pero antes de que pudiera moverme, uno de los encapuchados levantó la mano con la palma abierta, como diciéndome que no lo hiciera. No era una amenaza, era una advertencia. Todo su lenguaje corporal decía una sola cosa: esto no es contigo, no te metas. Fred, en medio de todos, sonreía. No parecía asustado. De hecho, levantó la cabeza y dijo con tranquilidad: ya llegaron. Sabía que no me iban a dejar solo. Uno de los enmascarados sacó una pequeña caja negra de una mochila. No tenía etiquetas, solo un símbolo blanco en forma de espiral cortada. Fred la reconoció de inmediato. Cayó de rodillas como si esperara un castigo o una ceremonia. Nadie en esa habitación parecía ser un improvisado. Cada movimiento, cada acción estaba planificada al milímetro. Entonces comprendí, no eran simples intrusos, eran parte de algo más grande, de Darkleer. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero mi mente no dejaba de buscar respuestas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿Qué tenía que ver todo esto con una red social oculta? Fred empezó a hablarles, pero no en voz alta. Murmuraba, como si recitara un mantra, como si activara algún protocolo oculto con sus palabras. Decía cosas como: yo los vi desde el principio, acepté sus términos, mis publicaciones eran pruebas. Fue entonces cuando uno de ellos lo interrumpió con una sola frase, seca, cortante: violaste el código. El ambiente se tensó aún más. Fred pareció desmoronarse, como si no esperara esa respuesta. Levantó la cabeza y gritó: yo fui leal, compartí todo, pasé todas las pruebas, incluso les mostré los rostros de mis padres. Ahí supe que habíamos sido parte del experimento, que nos había expuesto, que todo lo que ocurría en esta casa podía haber estado siendo grabado, monitoreado, compartido. Uno de los encapuchados colocó la caja negra sobre la mesa y la abrió. Dentro había una tableta encendida. La interfaz no era como nada que hubiese visto antes. Era una especie de chat, pero no tenía texto, solo símbolos. Y al centro una transmisión en vivo de nosotros. Se veía el comedor, el sofá, a Fred de rodillas, y a mí al fondo con el rostro congelado por el terror. La transmisión venía desde nuestra propia casa. Estaba siendo enviada directamente a Darkleer. Me acerqué un paso y el encapuchado me empujó hacia atrás sin violencia, pero con firmeza. Entendí que yo no debía ver más, que mi papel en esto ya era secundario. Fred, en cambio, seguía suplicando. Yo les di contenido, hice lo que dijeron. Mi redacción fue votada como una de las mejores. Mi hilo fue fijado por el administrador. El que parecía el líder se acercó. Sacó de su chaqueta una pequeña navaja. La sostuvo con ambas manos y dijo por fin, en voz baja pero clara: Darkleer no premia el ego, solo la entrega total. Fred se quebró. Cayó al suelo, comenzó a llorar. Esa sonrisa enfermiza que llevaba desde hacía días se desmoronó en segundos. Por primera vez en mucho tiempo era mi hijo otra vez. El niño que solía armar robots con piezas recicladas. El joven que soñaba con ser ingeniero. El que decía que su meta era proteger redes, no invadirlas. Y ahí estaba, en el suelo, rodeado por desconocidos que hablaban en nombre de una red invisible, de un sistema oculto más poderoso de lo que habíamos imaginado. La tableta mostró una nueva imagen, una votación. Cientos de cuentas anónimas, íconos sin rostro, estaban votando en tiempo real. No eran nombres, eran identificadores alfanuméricos. Y todos votaban por una sola cosa: castigo. No entendía cómo funcionaba eso. Fred estaba siendo juzgado por usuarios de Darkleer. ¿Era parte de un sistema de justicia digital, un reality macabro, o solo una broma sádica elevada al nivel de ritual? El líder asintió. Cerró la tableta y pronunció las últimas palabras que escuché de él esa noche. Tu acceso ha sido revocado. Y entonces, todo cambió. La luz de la sala parpadeó. Se escucharon ruidos en el piso de arriba. Mi esposa gritó. Corrí escaleras arriba, pero antes de llegar, uno de los encapuchados me detuvo. No es contra ustedes, solo contra él. La frase era absurda.
¿Cómo no iba a ser contra nosotros si estaban en nuestra casa juzgando a nuestro hijo, grabando nuestra vida? Escuché un disparo. Uno solo. Preciso. Cuando bajé, Fred ya no estaba de rodillas, y los vigilantes se estaban marchando. Fred yacía en el suelo, boca arriba, los ojos abiertos y una expresión en el rostro que era difícil de descifrar. No era miedo, tampoco alivio. Era algo peor, aceptación. No sangraba mucho. El disparo fue silencioso, quirúrgico, una ejecución limpia. Los encapuchados no se quedaron más de lo necesario. Tomaron la caja negra, la tableta, y uno de ellos dejó un objeto pequeño sobre el pecho de Fred antes de irse. Un chip USB con el mismo símbolo espiral que estaba en la caja. Salieron por donde habían entrado, sin mirar atrás, sin dejar rastro. No se llevaron nada, excepto a mi hijo. Porque aunque el cuerpo quedó ahí, con nosotros, algo dentro de Fred ya se había ido mucho antes de que apretaran el gatillo. Llamamos a la policía, por supuesto. Vinieron patrullas, paramédicos, forenses, pero todo fue confuso. El sistema de seguridad de la casa estaba completamente inutilizado. No había grabaciones, no había huellas, no había evidencia de intrusión. El parte policial habló de un posible suicidio asistido. Dijeron que no había señales de forcejeo, que no podían confirmar la presencia de otras personas en la escena, que el único que hablaba de encapuchados era yo. Y mi testimonio, después de un shock así, no era considerado del todo confiable. Me preguntaron si Fred tenía problemas psicológicos, si había mostrado señales de conducta violenta, si había hablado de autolesiones. Respondí con la verdad, y la verdad no sirvió de nada. Cerraron el caso en menos de un mes. Lo archivaron como muerto por arma de fuego, causa indeterminada. Nunca encontraron la red social Darklear. Ninguna agencia pudo rastrear lo que yo había visto. Ni siquiera los expertos en ciberdelitos lograron identificar el sitio. Cuando les mencioné el símbolo espiral, uno de ellos me miró con preocupación. ¿Estás seguro que viste eso? Sí, en la caja y en el USB. Entonces no estás hablando de una red social. Estás hablando de algo más antiguo, algo que no debería existir. Ahí supe que había tocado una capa más profunda de lo que podía imaginar. Me explicaron, fuera de reporte, que en la Deep Web existen estructuras aún más ocultas que las redes ilegales. Subniveles, comunidades cerradas donde los accesos se dan mediante rituales digitales, retos, publicaciones extremas, hackeos simbólicos. Darklear, si es que así se llamaba de verdad, no era solo un sitio. Era una prueba, y Fred la superó. Pero cometió el error de romper las reglas internas. Quizá publicó algo que no debía. Quizá intentó llevar contenido fuera del círculo. O simplemente lo usaron como ejemplo. Como advertencia. Nunca me atreví a abrir el USB. Lo guardé durante semanas. Algunas noches lo miraba desde el escritorio. Otras veces soñaba que se encendía solo. Que Fred me hablaba desde su interior con esa voz distorsionada que usaba cuando murmuraba frente al monitor. Finalmente un día tomé el USB, lo envolví en una toalla y lo destruí con un martillo. Luego quemé los restos y arrojé las cenizas a un río. Pero no sentí alivio, porque entendí que Darklear no está en un sitio específico. No está en un servidor o en un archivo. Está en la gente que la busca, en quienes necesitan sentirse vistos por algo, aunque ese algo sea la oscuridad. Desde entonces vivo con una sola certeza. La Deep Web no solo alberga criminales o hackers, también aloja ideas, algoritmos sociales, cultos digitales, y si uno entra buscando reconocimiento, puede encontrarlo. Pero siempre hay un precio, y ese precio a veces es que alguien toque tu puerta a las 3 de la mañana y diga que tu acceso ha sido revocado, como lo hicieron con Fred. Siempre parecía una escena de postal. Una calle tranquila en un pueblo alemán, casas de 2 plantas con jardines bien cuidados, niños jugando al fútbol los domingos, y vecinos que se saludaban con una sonrisa. En ese mundo donde todos parecían conocerse, vivía Armin, el típico vecino servicial. Educado, discreto, puntual. Amaba hornear junto a su madre, ayudaba a reparar bicicletas ajenas e incluso, según cuentan, regaló una computadora a un adolescente de la cuadra para que pudiera hacer sus tareas escolares. Nadie sospechaba lo que ocurría detrás de esas persianas cerradas. Nadie imaginaba que, en las entrañas de esa misma casa, se ocultaba un secreto tan repulsivo
que ni las películas más oscuras podrían igualar. Y todo comenzó, como suele suceder en las historias modernas de horror, con la Deep Web. En la superficie, Armin llevaba una vida simple, pero en la oscuridad digital tenía otra identidad. En los rincones más profundos de foros ocultos, donde los usuarios empleaban seudónimos imposibles de rastrear, Armin había construido un alter ego, uno que no buscaba amistad ni compañía. Buscaba otra cosa, alguien dispuesto a ser comido. Sí, literalmente. En esos foros de fantasías extremas que burlan cualquier noción de legalidad o ética, encontró lo que buscaba: personas que afirmaban tener el deseo de ser devoradas vivas. Entre bromas macabras y mensajes cifrados, se topó con una respuesta que lo detuvo en seco. No era una broma, no era una provocación, era una propuesta seria. Y Armin respondió. Pero el verdadero terror no comenzó en ese instante, sino mucho después, cuando uno de los jóvenes del vecindario, alguien que lo admiraba, fue invitado por él a pasar la tarde. Era un día lluvioso, como salido de una novela gótica. El cielo encapotado, la brisa helada, las gotas repiqueteando sobre el tejado. El joven entró en la casa sin sospechas. Armin lo recibió como siempre, con amabilidad, con su tono pausado, casi paternal. Le ofreció chocolate caliente, hablaron de tecnología, y luego, como quien muestra un álbum familiar, le propuso ver un video. Lo que apareció en pantalla no fue lo que él esperaba. La escena mostraba a Armin en lo que parecía ser el sótano de esa misma casa. Frente a él, un hombre desnudo, atado, sangrando. No gritaba, solo respiraba con dificultad. Armin se acercaba, hablaba con voz suave, acariciaba su piel, y luego comenzaba a morderlo, primero en los muslos, luego en el pecho. El hombre gemía, no de dolor, sino de una mezcla entre resignación y delirio. Todo había sido consentido. Todo había sido planeado. Era la culminación de un acuerdo entre dos monstruos que se encontraron gracias a la Deep Web. El joven, paralizado, no podía comprender lo que veía. Quiso creer que era falso, que era una actuación, pero los sonidos, la sangre, los gestos, todo era demasiado real. Cuando Armin pausó el video, lo miró directamente a los ojos. ¿Tú qué harías si supieras que esto no fue la única vez? La tensión se volvió insoportable. El joven se levantó de golpe. Tropezó con una mesa. Armin dio un paso hacia él. Su rostro había cambiado. Ya no era el vecino amable. Era alguien más. Alguien frío, calculador, peligroso. Intentó huir. La puerta estaba cerrada. Forcejeó. Corrió por el pasillo. Pero Armin lo alcanzó. El primer golpe fue en la espalda, luego en la cabeza. La sangre salpicó la pared. El joven cayó aturdido. Apenas podía moverse. Pero no se rindió. Luchó. Gritó. Clavó sus uñas en el rostro de su agresor, logró zafarse y saltó por una ventana del segundo piso. Quedó inconsciente. Lo encontraron horas después. Estaba desfigurado, fracturas, heridas abiertas, un trauma cerebral severo, pero vivo. La policía irrumpió en la casa al día siguiente. No había nadie. Armin había desaparecido. Lo que encontraron en el sótano congeló la sangre de los agentes. Frascos con carne humana, fotografías de cuerpos mutilados, más videos, y una carpeta titulada simplemente Voluntarios, Siemp. Lo que parecía un caso aislado comenzó a desdoblarse como una telaraña tejida con precisión enfermiza. La policía alemana, al revisar el sótano de Armin, no solo encontró evidencias del horror cometido con su última víctima. Descubrieron pistas, detalles, nombres cifrados, y sobre todo, múltiples conexiones a servidores en la Deep Web. A diferencia del Internet convencional, lo que ocurre en la Deep Web no se rige por las mismas reglas. Allí, las búsquedas no dejan huella, los rostros tienen máscaras permanentes, y los foros funcionan como mercados secretos de deseos inconfesables. Uno de esos foros se llamaba Círculo de Confianza, y ese nombre aparecería repetidamente en la investigación. Era un sitio privado, accesible solo por invitación. Usaban sistemas de verificación biométrica. Incluso para entrar a ciertos subforos se debía enviar material original. No bastaba con comentar. Había que probar que uno era parte real del juego. Y Armin, según los registros encontrados, no solo era miembro, era moderador. Los investigadores empezaron a reconstruir su doble vida. Durante el día era un técnico jubilado, introvertido pero educado.
Durante la noche, se transformaba en el anfitrión de una pesadilla digital. Guiaba conversaciones entre depredadores disfrazados de curiosos, compartía recetas, literalmente, y ofrecía consejos sobre cómo sedar a una víctima sin que lo notara. Las publicaciones estaban redactadas con un tono profesional, casi clínico. No se trataba de locura, se trataba de frialdad absoluta. El caso fue tan perturbador que muchas de las evidencias nunca llegaron a juicio, no por falta de pruebas, sino por el contenido extremo de los archivos. Solo se sabe que en uno de los videos más largos, Armin narra paso a paso cómo contactó a una de sus víctimas, cómo establecieron las reglas del acuerdo y cómo grabó todo en tiempo real. Lo más perturbador era la normalidad con la que hablaba, como si se tratara de una entrevista de trabajo, como si su crimen tuviera una justificación lógica. Pero lo que más llamó la atención fue una lista que encontraron en un disco duro oculto. Era una tabla codificada, nombres, edades, apodos y al lado un símbolo, una marca de verificación o una cruz. Al principio no se entendía su significado, hasta que los analistas cibernéticos de la Unidad Especial de Delitos Digitales identificaron lo peor. Esas eran las personas con las que Armin había mantenido contacto a través de la Deep Web, y algunas de ellas habían sido reportadas como desaparecidas. La historia comenzó a tomar un matiz aún más oscuro. El joven sobreviviente, que seguía en estado grave pero estable, intentó colaborar con las autoridades. Con terapia psicológica intensiva, logró dar algunos detalles sobre el entorno dentro de la casa, las palabras que Armin usaba, los libros que tenía, los nombres que mencionaba mientras hablaba solo. Entre ellos uno se repetía, Wilhelm. No era un número aleatorio. Con ayuda de expertos en lingüística digital, se descubrió que Wilhelm era el seudónimo de otro usuario activo en el círculo de confianza, pero su historial era aún más inquietante. No solo hablaba de canibalismo, Wilhelm compartía rituales, símbolos y teorías sobre cómo absorber el alma de una persona a través del acto de comer su carne. Una mezcla de creencia pagana y delirio psicótico. O eso parecía al principio, porque al cruzar los registros médicos y forenses de víctimas similares en Europa, se encontró un patrón de desapariciones vinculadas a lugares donde Wilhelm había estado conectado. Y todos los accesos eran redireccionados desde la misma IP inicial, una casa en Rothenburg. La de Armin. ¿Wilhelm y Armin eran la misma persona? ¿O se trataba de un círculo aún más amplio? La policía desesperada pidió apoyo internacional. Pero cada intento de rastrear los foros en la Deep Web era saboteado desde dentro, servidores que desaparecían en minutos, usuarios que se suicidaban apenas eran descubiertos, testigos que afirmaban haber visto a Armin y que luego se desmentían o simplemente desaparecían. Entre tanto caos, apareció una carta. Llegó por correo tradicional, sin remitente, escrita a mano. Una sola hoja, con tinta negra. Decía: no estoy huyendo, estoy buscando. Lo que empezó como un deseo, ahora es una misión. La carne fue solo el principio. Cuando la pantalla se apaga, es cuando empieza la verdad. Nadie pudo confirmar su autenticidad. Pero el sobre tenía una huella, parcial, borrosa, pero compatible con una que se había encontrado en el marco de la ventana por la que el joven escapó. Era de Armin. ¿Estaba provocando? ¿O advirtiendo? A partir de entonces comenzaron a llegar reportes extraños desde distintos países. Personas aseguraban haber recibido mensajes anónimos a través de redes cifradas, en los que se les ofrecía una experiencia transformadora. Las frases eran similares, la estructura idéntica, todo apuntaba a una estrategia coordinada para captar nuevos voluntarios. Y lo más escalofriante, algunos de esos usuarios habían sido invitados con un link personalizado. Un link que no se podía compartir. Un link que desaparecía si se intentaba reenviar. Solo podía abrirse una vez, y lo llevaba a una sección llamada Mesa para uno. La investigación sobre Armin parecía haberse estancado. Cada vez que la policía creía estar cerca, algo cambiaba. Una dirección IP que redirigía a un servidor en Islandia. Una cuenta eliminada 5 segundos antes de ser rastreada. Un mensaje nuevo encriptado con algoritmos que nadie reconocía. Era como si Armin, o quien fuera que estuviera detrás de ese sistema, supiera de antemano cada movimiento de los investigadores. Pero entonces, algo rompió la rutina.
un forense digital retirado, experto en rastreo de nodos en la red Tor, detectó actividad inusual desde un servidor dormido en la región de Baviera. El servidor estaba configurado para activar una transmisión solo si alguien ingresaba con un código específico. Ese código era la frase «Mesa para uno», que uno de los agentes alemanes había intentado en un acceso remoto casi por accidente. La pantalla se volvió negra. Luego apareció un cronómetro, 0010. 10 segundos después comenzó el video. Era Armin. Estaba sentado frente a la cámara, vestido con una bata quirúrgica. Detrás de él, una mesa de acero inoxidable. Sobre ella, lo que parecía un cuerpo cubierto por una sábana blanca. «Si están viendo esto», dijo con calma, «entonces ya es tarde. No tengo intención de esconderme, nunca la tuve. Simplemente no querían mirar. Todos quieren horror, pero nadie quiere entenderlo. La Deep Web no me creó. Me permitió encontrarme. Me permitió ser visto». La transmisión duró 30 minutos. Durante ella, Armin hablaba de sus impulsos, de los pactos voluntarios, de su misión de purificación. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, sino lo que mostró. En vivo, sin cortes, retiró la sábana. El cuerpo era de un hombre joven, aún con signos vitales, sedado. Con una voz pausada, Armin explicó que esa persona había aceptado el destino, que lo había contactado directamente a través de la Deep Web después de leer los foros y mirar los videos anteriores, que lo había rogado para ser el siguiente. Él quiere ser parte de algo eterno y yo, simplemente, lo ayudo a trascender. El video fue eliminado automáticamente después de ser transmitido. No quedó registro. Pero alguien, desde algún lugar, logró grabarlo. Y días después apareció publicado, fragmentado, en un nuevo foro que nadie conocía hasta entonces. Se llamaba Los que ya miraron. Y su lema era, «Una vez que ves, eres parte». Ese sitio se convirtió en un fenómeno de culto entre usuarios extremos de la Deep Web. Algunos decían que Armin era solo una fachada, que el verdadero creador del contenido era un grupo internacional que usaba su figura como ícono. Otros aseguraban que Armin aún vivía, operando desde un hospital psiquiátrico abandonado en algún lugar de Europa del Este. Incluso hubo quien afirmó haberlo visto vendiendo carne en un mercado negro de Ucrania. Pero el dato más escalofriante llegó años después. El joven que había sobrevivido al ataque inicial, el que había escapado saltando por la ventana, reapareció. Estaba mutilado, irreconocible, con la voz apenas audible. Vivía con un nombre falso en otro continente. Dio una entrevista anónima y dijo algo que dejó sin aliento a todos los que lo escucharon. Cuando vi ese primer video, el del hombre siendo comido, no me asustó, me atrajo. Durante años luché contra esa parte de mí, pero lo que Armin me mostró era más que un crimen. Era una invitación, y creo que, si no hubiera escapado, hoy estaría haciendo lo mismo, o peor. Lo último que dijo antes de cortar la llamada fue, «A veces pienso que Armin no se fue, solo se dividió, y que ahora está en muchos más de los que imaginan». Hoy, a pesar del tiempo, el caso sigue sin resolverse por completo. Los foros relacionados con Mesa para Uno y los que ya miraron siguen apareciendo y desapareciendo en la Deep Web. Y aunque las autoridades han cerrado decenas de servidores, los rumores persisten. Dicen que hay un nuevo usuario activo. Se hace llamar Nashbar Armin. En alemán, Nachbar significa vecino, y su mensaje anclado en el perfil es una frase que hiela la sangre. «No soy el monstruo que temen, soy el que vive al lado». Durante un tiempo, las bromas escolares dejaron de girar en torno a quién tenía las mejores notas o quién sería el próximo expulsado por fumar en los baños. En esa secundaria, el nuevo desafío tenía un nombre, Hidden Wiki. Al principio era solo curiosidad. Se pasaban la dirección como si fuera una receta secreta. «Solo entra», decían. «No seas cobarde». Algunos accedían para ver imágenes bizarras, otros para presumir que habían encontrado un mercado ilegal o un video supuestamente real de una ejecución, pero ninguno se atrevía a ir más allá, hasta que le tocó a él. Tenía 17 años, un promedio aceptable y la costumbre de no destacar. No era popular, pero tampoco invisible. Su hermana Allison, 3 años menor, aún estudiaba en la misma escuela, y para él era lo único realmente importante. La protegía,
La cuidaba y muchas veces evitaba que los demás la molestaran. Esa noche, cuando llegó a casa, se conectó sin decirle a nadie. Le temblaban las manos. Había conseguido un navegador Tor, un VPN gratuito y la dirección exacta. Al ingresar, lo primero que vio fue un diseño arcaico, como sacado de Internet de los 90. Letras azules, fondos blancos, enlaces infinitos con nombres crípticos. Pero no tardó en entender por qué lo llamaban el índice del infierno. Los enlaces eran tan explícitos que incluso leerlos causaba náuseas. Mercado de órganos, zoología humana, club de fuego, experimentos en vivo, necroarte. Fue ese último el que capturó su atención. Necroarte. ¿Una broma? ¿Una trampa? Entró. El sitio estaba compuesto por una sola página. Fondo negro. Música clásica de fondo. Y un único botón con un nombre escrito en fuente gótica. Miss Necrofilia. Clic. El video tardó en cargar. Y cuando lo hizo, la pantalla se iluminó con una habitación tenuemente decorada, como un salón de ballet improvisado. En el centro, una mujer con vestido rojo, maquillaje teatral y sonrisa congelada danzaba en cámara lenta, abrazada al cuerpo inerte de un hombre en evidente estado de descomposición. La cámara giraba con precisión. La música era Clair de Lune. En otro ángulo aparecían dos figuras más pequeñas, vestidas como niños en una obra escolar. Eran cadáveres también. La mujer reía, giraba con los cuerpos, los acomodaba con cuidado, besaba sus mejillas putrefactas. Y hablaba. No gritaba. No deliraba. Hablaba como si estuviera dando una clase de danza para principiantes. El joven cerró la pestaña de golpe. Respiraba con dificultad. Se levantó a vomitar. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era simplemente una moda escolar. Ya no era un juego. Pasaron 2 días. No se lo contó a nadie, ni a sus amigos, ni a Allison. Hasta que recibió el mensaje. Un correo sin asunto, sin dirección remitente. Solo una línea de texto. Allison bailará conmigo en el próximo acto. Congelado. El estómago se le hundió. La pantalla parecía arder. Marcó el número de su madre, el de su hermana, el de cualquiera que pudiera responder. Nadie contestaba. Corrió a la escuela. No estaba allí. Fue a casa. Nadie había vuelto. Corrió por las calles como un poseso, hasta que la vio, sentada en una banca, con la mirada fija, sin moverse, sin pestañear, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Cuando intentó abrazarla, Allison lo miró y dijo, «Ella sabe quién eres». Durante un tiempo, las bromas escolares dejaron de girar en torno a quién tenía las mejores notas o quién sería el próximo expulsado por fumar en los baños. En esa secundaria, el nuevo desafío tenía un nombre, Hidden Wiki. Al principio era solo curiosidad. Se pasaban la dirección como si fuera una receta secreta. Solo entra, decían, no seas cobarde. Algunos accedían para ver imágenes bizarras, otros para presumir que habían encontrado un mercado ilegal o un video supuestamente real de una ejecución. Pero ninguno se atrevía a ir más allá, hasta que le tocó a él. Tenía 17 años, un promedio aceptable y la costumbre de no destacar. No era popular, pero tampoco invisible. Su hermana Allison, 3 años menor, aún estudiaba en la misma escuela, y para él era lo único realmente importante. La protegía, la cuidaba y muchas veces evitaba que los demás la molestaran. Esa noche, cuando llegó a casa, se conectó sin decirle a nadie. Le temblaban las manos. Había conseguido un navegador Tor, un VPN gratuito y la dirección exacta. Al ingresar, lo primero que vio fue un diseño arcaico, como sacado de Internet de los 90. Letras azules, fondos blancos, enlaces infinitos con nombres crípticos. Pero no tardó en entender por qué lo llamaban el índice del infierno. Los enlaces eran tan explícitos que incluso leerlos causaba náuseas. Mercado de órganos, zoología humana, club de fuego, experimentos en vivo, necroarte. Fue ese último el que capturó su atención. Necroarte. ¿Una broma? ¿Una trampa? Entró. El sitio estaba compuesto por una sola página. Fondo negro. Música clásica de fondo. Y un único botón con un nombre escrito en fuente gótica. Miss Necrofilia. Clic. El video tardó en cargar. Y cuando lo hizo, la pantalla se iluminó con una habitación tenuemente decorada, como un salón de ballet improvisado. En el centro, una mujer con vestido rojo, maquillaje teatral y sonrisa congelada danzaba en cámara lenta,
abrazada al cuerpo inerte de un hombre en evidente estado de descomposición. La cámara giraba con precisión. La música era Clair de Lune. En otro ángulo aparecían dos figuras más pequeñas, vestidas como niños en una obra escolar. Eran cadáveres también. La mujer reía. Giraba con los cuerpos, los acomodaba con cuidado, besaba sus mejillas putrefactas. Y hablaba. No gritaba, no deliraba. Hablaba como si estuviera dando una clase de danza para principiantes. El joven cerró la pestaña de golpe. Respiraba con dificultad, se levantó a vomitar. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era simplemente una moda escolar, ya no era un juego. Pasaron 2 días. No se lo contó a nadie, ni a sus amigos, ni a Allison, hasta que recibió el mensaje. Un correo sin asunto, sin dirección remitente, solo una línea de texto. Allison bailará conmigo en el próximo acto. Congelado. El estómago se le hundió. La pantalla parecía arder. Marcó el número de su madre, el de su hermana, el de cualquiera que pudiera responder. Nadie contestaba. Corrió a la escuela. No estaba allí. Fue a casa. Nadie había vuelto. Corrió por las calles como un poseso, hasta que la vio, sentada en una banca, con la mirada fija, sin moverse, sin pestañear, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Cuando intentó abrazarla, Allison lo miró y dijo: «Ella sabe quién eres». Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia. El joven desconectó su computadora, eliminó todo lo que tenía que ver con el navegador Tor, destruyó su teléfono, pero nada de eso sirvió. La siguiente vez que se conectó a Internet, su fondo de pantalla había cambiado. Ahora era una imagen de Allison, dormida, en su cama, tomada desde dentro del cuarto. A los minutos, una nueva transmisión en vivo apareció en la Deep Web. El canal ya no se llamaba Miss Necrofilia, ahora se llamaba El Ensayo Final. Y él era el protagonista. La escena mostraba su propia casa, su habitación, y una voz susurraba detrás de cámara: «Bailamos esta noche, ¿recuerdas?». Llamó a la policía. Intentó explicar todo: la Deep Web, los videos, la amenaza a su hermana. Pero lo único que logró fue ser mirado con escepticismo y ser llevado con un psicólogo forense. Nadie había escuchado de Miss Necrofilia. No había rastro alguno del sitio, ni del canal, ni del correo. Todo parecía una invención de su mente. Hasta que una detective, días después, recibió en su correo un archivo zip. Dentro había 3 cosas. 1. El video original de Miss Necrofilia. 2. Una carpeta con imágenes del joven navegando por Hidden Wiki. 3. Y una última grabación. Allison, dormida, mientras una figura femenina la acariciaba el cabello y susurraba: «Tu hermano me la prometió». La investigación fue cerrada por falta de pruebas. La familia fue enviada a terapia. La escuela prohibió cualquier mención a la Deep Web y expulsó a varios alumnos. Pero el joven nunca volvió a dormir igual. Cada tanto, cuando revisa su celular, encuentra una notificación extraña, un código en binario, una dirección nueva, un nuevo canal, siempre con la misma miniatura, una mujer vestida de rojo, con una sonrisa congelada y 2 cuerpos a sus pies. Algunos hombres dedican su vida entera a salvar otras, a coser heridas, a corregir deformidades, a revertir lo que la muerte intenta arrebatar. Eso era el doctor Andrés Villegas, cirujano plástico, retirado con honores, respetado por generaciones de estudiantes, con una carrera impecable y sin escándalos, hasta que cometió un error. Un error no en el quirófano, sino frente a una pantalla. Tenía 62 años cuando decidió aprender computación. No por aburrimiento, sino porque quería mantenerse vigente. Había abierto una pequeña clínica estética en la planta baja de su casa, y su hijo Martín, estudiante de sistemas, lo convenció de que las redes sociales eran la nueva herramienta para captar pacientes. Lo que comenzó como algo inocente, subir fotos de antes y después, ofrecer descuentos, responder mensajes, se convirtió en una obsesión. Andrés descubrió que podía recuperar la atención que alguna vez tuvo como jefe de cirugía en hospitales públicos, pero ahora desde casa, en bata y con filtros de Instagram. Un día, revisando los mensajes de su bandeja de entrada, notó uno que no tenía foto de perfil ni nombre. Solo una palabra: exclusivo. Al hacer clic fue redirigido a una página oscura con fondo negro y letras rojas.
un logo apenas visible y una frase: accede a lo que otros médicos no se atreven. La fiesta te espera. Pensó que era una broma, pero el enlace requería Tor. No sabía qué era, así que llamó a su hijo. Martín se rió. Papá, eso es para entrar a la Deep Web. Ahí venden cosas raras, ilegales, peligrosas. No es para ti. Pero esa palabra, exclusivo, ya lo había mordido por dentro. Esperó a que su hijo se fuera a dormir, descargó Tor por su cuenta y siguió el enlace. Lo que encontró fue una página con acceso limitado. Solo se podía entrar con una clave. Andrés dudó, hasta que recibió otro mensaje en su correo. Esta vez, una sola frase: tu clave es sacrificio. Sintió escalofríos, pero también una rara curiosidad. Entró. La página mostraba fotos borrosas, videos de fiestas extrañas, quirófanos con música electrónica, mesas llenas de cuerpos intervenidos, máscaras venecianas, figuras encapuchadas brindando con copas de cristal negro. Y luego, un anuncio: próxima celebración, entrada limitada, solo médicos aceptados, promesa de prestigio, dinero y reconocimiento, a cambio, un acto de entrega. Andrés pensó que era marketing viral, que quizás era una sociedad secreta de médicos, que todo tenía un sentido metafórico. Confirmó su asistencia. 3 días después le enviaron una dirección. Era una finca en las afueras de Puebla. Le dijeron que debía ir solo, con ropa negra y sin celular. La fiesta comenzó con normalidad. Cuerpos atractivos, cirujanos de varias partes del mundo, un buffet elegante, vino fino. Todo era muy exclusivo. Pero a las 2 de la madrugada, las luces se apagaron. Un gong resonó. Un grupo de personas en túnicas negras entró a la sala. Todos se pusieron de pie. Uno a uno los invitados fueron llamados por su nombre y se les entregó una pequeña tarjeta negra. La de Andrés decía: tu legado no será físico, será eterno, elige tu ofrenda. Fue llevado a un cuarto privado. Allí le mostraron una grabación. Su hija Pía, de 13 años, aparecía dormida en su cama. Alguien la grababa en secreto. Una voz distorsionada le susurró al oído: una vida a cambio de poder. No necesitas tocarla, solo decir que aceptas. Nosotros haremos el resto. Andrés palideció. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Ya estás dentro, doctor. Todos los grandes sacrificaron algo. Solo te falta decidir. Andrés temblaba. No sabía si todo era una broma elaborada, una prueba de lealtad o una locura. Pero cuando le mostraron su cuenta bancaria con más de $500,000 recién depositados, algo en él cambió. No tiene que sufrir, ¿verdad?, preguntó. La voz respondió: solo necesita cargar la marca. Y esa noche Andrés aceptó. Lo que siguió fue silencioso. No hubo gritos, no hubo sangre, solo una vela encendida, un documento firmado digitalmente desde la Deep Web, y un juramento: el alma ofrecida marcará el nuevo ciclo, su cuerpo será testimonio, y el oferente será exaltado. Al día siguiente, Pía amaneció con un círculo de llagas en la espalda baja, como si hubiera sido quemada por dentro. Andrés pensó que era casualidad, pero esa misma noche la niña gritó dormida, diciendo palabras en latín. Su madre, aterrada, llamó a un pediatra. No encontraron nada. Las marcas desaparecían y volvían. Las cámaras de seguridad de la casa se apagaban cada madrugada, justo a las 3 de la mañana. Martín, el hijo mayor, comenzó a sospechar. Revisa los registros de la red de su casa y encuentra algo que nadie puede explicar. Cada noche, la computadora del padre se conectaba sola a una dirección Onion, y cada conexión coincidía con las noches en que Pía despertaba gritando. Martín sabía que algo no cuadraba. Conocía los movimientos de la red, entendía las direcciones Onion y había rastreado las IP internas de la casa. La laptop de su padre se activaba sola, ejecutando comandos en Python que él nunca enseñó. Analizó el historial oculto y encontró la URL completa del sitio de donde Andrés había accedido: Mediciumnox 666.onion. Pero lo más alarmante fue una carpeta oculta con un solo archivo de texto que decía: ofrecida, Pía Villegas, ritual validado, vigilia en curso, no interrumpir. Martín, entre rabia e incredulidad, confrontó a su padre. Andrés negó todo al principio, pero no tardó en derrumbarse. Admitió haber hecho algo simbólico, sin pensar que tuviera consecuencias reales. Dijo que nunca tocó a Pía,
que solo firmó un contrato en línea, que fue arrastrado por una mezcla de presión profesional y curiosidad morbosa, que no pensó que fuera verdad. Pero lo era. Pia comenzó a dejar de hablar. Dormía con los ojos abiertos. La piel se le llenaba de símbolos que nadie entendía. Una noche los gritos se escucharon desde todos los rincones de la casa, y las paredes rezumaban un líquido espeso como sangre. Martín grabó todo. Quería pruebas. Quería salir corriendo. Desesperados, buscaron ayuda en un sacerdote retirado, el padre Aníbal, quien accedió a ver los videos y escuchar el testimonio. Cuando vio a Pia en persona, lo primero que hizo fue arrodillarse. «Esto no es un simple caso de posesión», dijo. «Esto es una deuda activa, un pacto firmado no con palabras, sino con código». Según el sacerdote, la Deep Web no solo es un espacio virtual. En ciertas capas funciona como una especie de espejo espiritual. Las conexiones, los contratos, los rituales, todo puede tener un eco en lo real, si se invoca lo correcto. Y Andrés no solo había accedido, había ofrecido algo sagrado. El padre les dio un solo consejo. Huyan, cambien todo, nombres, ciudad, país. El pacto fue sellado en una red sin fronteras, pero mientras estén cerca de donde fue ejecutado, la energía seguirá buscándolos. Vendieron la casa, cerraron la clínica y huyeron del país. Se mudaron a un pequeño pueblo en Sudamérica, sin registros digitales, sin rastros en redes, sin dispositivos conectados. Martín destruyó todas las computadoras. Andrés dejó de ejercer. Se dedicó a cuidar a su hija, que ahora pasaba los días en silencio, dibujando los mismos símbolos una y otra vez. Pero entonces llegó el correo. Sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto, una foto. Era Pia, dormida en su cama nueva. La imagen tenía fecha del día anterior. La conexión seguía activa. El pacto no había terminado. Martín buscó ayuda en foros ocultos, en canales cifrados, en servidores abandonados de la Deep Web. Encontró a un usuario que decía conocer ese tipo de contratos. Lo llamaban el corruptor. Su respuesta fue clara. La única forma de romper el pacto es con otro. Andrés se negó. Pero su hija empeoraba. Empezó a hablar con voces que no eran suyas, a predecir cosas que luego ocurrían, a escribir frases que no sabía leer. El ritual satánico no solo había marcado su alma, había abierto una puerta, y esa puerta no estaba cerrada. Así que Andrés regresó a la Deep Web, reabrió el canal de Medium Nox, envió un mensaje desesperado. ¿Qué quieren ahora? La respuesta llegó al instante. Lo que nos ofreciste fue inocente. Si quieres recuperarla, tráenos algo que venga por decisión propia. Otra alma, pero esta vez consciente. Andrés cayó de rodillas. No podía entregar a otro. Pero no había otra opción. Y fue entonces cuando escuchó la voz de su hija. «Papá, lo haré yo». Pia, ahora con 14 años, entendía todo. Había leído los mensajes. Sabía lo que había hecho su padre. «Esto no se trata de salvarme, sino de cerrar lo que tú abriste». La niña accedió al ritual por su cuenta. Andrés intentó impedirlo, pero fue tarde. Pia lo había hecho ya. Envió un video suyo aceptando la ofrenda, con una vela encendida, recitando las mismas palabras que una vez su padre había dicho. Esa noche, todo se detuvo. Las marcas desaparecieron. Las cámaras dejaron de activarse. El correo no volvió a llegar. La conexión se cerró. Pia se despertó como si nada hubiera pasado. Sonrió. «Ya está, papá». Martín no confiaba. Quería quemar todo, largarse, borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido. Pero Andrés se negaba. Algo en él había cambiado. No era alivio, era vacío. Como si al romper el pacto, algo dentro de él también se hubiera ido. Un año después, en otra ciudad, un nuevo médico de nombre A. Villegas comenzó a ofrecer cirugías reconstructivas a bajo precio. Su rostro no aparecía en redes, pero su agenda estaba llena. Pacientes llegaban desde países lejanos buscando algo más que belleza. Su reputación crecía en círculos muy selectos. Algunos decían que sus resultados eran milagrosos, y otros que sus manos ya no eran humanas. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por dinero fácil? ¿Y qué pasaría si ese ingreso no viniera del trabajo, sino de tus pies? Este no es un cuento sobre redes sociales ni influencers. Es una advertencia sobre el rincón más podrido de Internet, la Deep Web.
Una historia real que comienza con una inocente búsqueda de dinero y termina con un grito desesperado que nadie escuchó. Ella se llamaba Carla, tenía 19 años, vivía con su madre y estudiaba diseño gráfico desde casa. Como muchas otras chicas de su edad, pasaba horas en redes sociales, compartiendo fotos, editando imágenes y soñando con ser independiente económicamente. Pero esa independencia, por ahora, era solo eso, un sueño. Fue entonces cuando su mejor amiga, Vicky, le habló de algo peculiar. No era OnlyFans, no era Instagram. Era algo más privado, más rentable, más secreto. Una comunidad dentro de la Deep Web donde se compraban pies. Carla, al principio, pensó que era una broma. Pero Vicky le mostró las pruebas. Capturas, pagos en criptomonedas y hasta una lista de pedidos con detalles como dedo pulgar más largo, pies mojados, tacones con lodo o plantas rosadas por presión de sandalias. Había toda una subcultura detrás del fetichismo y lo más impactante, se pagaba mucho, demasiado. ¿Y qué hay de peligroso?, preguntó Carla. Solo son fotos, sin rostro, sin nombre, sin contacto, anónimas, seguras. Eso creyó. Carla creó un perfil con un alias, Lirio Oscuro-22. Siguió las instrucciones de Vicky, conectarse con una VPN, ocultar metadatos de las fotos, recibir pagos a través de wallets anónimas. En cuestión de días ya tenía sus primeros clientes. Pedidos simples, bien pagados. Una sesión con los pies empolvados, $80. Otra con los dedos pintados de azul celeste, $95. Un video corto pisando pétalos, $150. El dinero llegaba rápido y sin salir de su cuarto. A los pocos meses, Carla había ganado más de $2,000. Comenzó a comprarse ropa, a invitar a su madre a cenar, a sentirse poderosa. Incluso lo veía como arte. Estética corporal alternativa, le decía. Pero todo empezó a torcerse cuando recibió un mensaje diferente. No era un pedido común. No venía con emoticones ni con nombres simpáticos como Toe Lover o Fit Fanatic 88. Era solo una cadena de números y letras como nombre de usuario. Y el mensaje decía, quiero ver sangre. Carla lo bloqueó. Pero el usuario reapareció con otra cuenta, y otra, y otra, cada vez con un mensaje más específico. Clávate una aguja en la planta del pie. Ponte sal sobre una herida abierta. Quiero ver cómo te cortas la uña hasta sangrar. Los pagos eran altísimos, $500, $700, $1,000 por video. Carla los rechazó todos, hasta que recibió una transferencia sin haber aceptado nada, una suma exacta, $999. Sin explicación, solo un mensaje. Ahora ya me perteneces. Aterrada, Carla cerró su perfil, borró su wallet y desconectó su VPN. Durante días trató de convencerse de que todo había terminado. No salía de su casa, tapó la cámara de su laptop, desinstaló todas las apps, pero la paranoia crecía. Una noche encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de sus pies, dormida en su cama, la misma postura, el mismo ángulo. Alguien había entrado, alguien la había fotografiado, y ella no lo supo hasta que ya era tarde. Carla denunció, pero la policía se encogió de hombros. No tenemos IP, ni nombre, ni rastro digital. Si fue a través de la Deep Web, es casi imposible. Pasaron 3 días sin novedades. Ella trató de continuar su rutina, pero el cuarto día, a las 3 de la madrugada, el infierno tocó su puerta, o mejor dicho, la rompió. Un hombre enmascarado, sin decir palabra, la arrastró hasta la cocina. Le ató las muñecas, le quitó los zapatos y con una cuchilla oxidada comenzó a trazar líneas en sus tobillos. Ella gritaba, imploraba, se desmayaba, pero él parecía disfrutarlo como si fuera una danza. No buscaba dinero, no buscaba sexo. Solo quería eso que había visto en las fotos, eso que lo había obsesionado desde el primer clic, sus pies. Carla despertó en un hospital, flotando entre el dolor y la morfina. No recordaba con claridad lo que había pasado, pero algo era evidente. Su cuerpo ya no era el mismo. Había perdido ambos pies. Durante la operación de emergencia, los médicos lograron salvar su vida, pero las lesiones habían sido tan graves, tan deliberadas, que no hubo nada que hacer por sus extremidades. El agresor no las cortó de forma apresurada. Lo hizo con precisión quirúrgica, como si supiera lo que hacía,
como si lo hubiera practicado antes. La policía revisó cámaras de seguridad, habló con vecinos, interrogó a Vicky, su amiga, pero no hubo huellas, no hubo registros. El atacante no dejó ni una sola pista, ni siquiera había señales de forzado en la puerta. Entró como si tuviera la llave. Un hackeo del sistema domótico, una copia física, ayuda de alguien cercano, nadie lo sabía. Lo más perturbador llegó una semana después, mientras Carla aún estaba hospitalizada. La madre recibió un sobre. Dentro había una memoria USB. Ella dudó en abrirla, pero la policía insistió en analizarla. El contenido era un solo archivo. Un video, filmado desde una cámara oculta, que mostraba toda la mutilación desde un ángulo distinto al que Carla recordaba. Una toma externa, un lente oculto, una transmisión. Carla no solo había sido atacada, había sido transmitida. Ese mismo video estaba circulando por un sitio oculto de la Deep Web bajo un título escalofriante. Lirio Oscuro 22. Final Show. Blood Tribute Series. Los investigadores lograron infiltrarse brevemente en la red que alojaba el archivo, pero antes de poder rastrear el servidor, todo fue borrado. No quedó rastro del dominio, no quedó pista del atacante, solo quedaba el trauma. Y el video. Un video que fue descargado cientos de veces, que fue compartido en foros privados, comentado, aplaudido, como si fuese una obra de arte, como si su dolor fuese entretenimiento. Carla fue dada de alta semanas después, con el cuerpo destrozado y la mente en ruinas. Intentó reconstruir su vida, pero nunca volvió a confiar en una cámara. Nunca volvió a dormir con la puerta abierta. Nunca volvió a tomar una foto de sí misma. El peor castigo no fue la pérdida de sus pies. Fue saber que, en algún lugar del mundo, alguien la sigue viendo. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. La Deep Web no olvida. No perdona. Y, lo más aterrador, es que la Deep Web guarda copias. Muchas personas creen que mientras no muestren su rostro, están a salvo. Que mientras usen seudónimos, nada puede alcanzarlos. Pero la Deep Web no funciona con lógica. No funciona con reglas. Ahí no hay justicia, solo hay deseo. Y cuando el deseo se convierte en obsesión, la distancia entre la pantalla y tu realidad se disuelve. Porque una foto puede darte dinero, pero también puede darte una condena.